Así que bueno, yo voy a romper un poquito el hielo con una pregunta general que les voy a hacer a todos o a los que se sientan cómodos respondiendo esto. Creo que emergió fuertemente, que fue una intención también, pero ustedes tienen experiencia muy explícita en esta interfase, obviamente, entre la ciencia y la técnica y la gestión, ¿no? Las decisiones políticas. Creo que es un tema que a todos nos preocupa, a todos nos desvela de alguna forma, a todos los que llegamos a ese lugar de distintas aproximaciones. La pregunta es medio práctica, porque me la he hecho yo mismo en muchos casos. Es decir, bueno, uno llega a ese momento y tiene conocimiento que cree que es relevante y como científico muchas veces siente que no hay una recepción del lado de la gestión, o sea, que no hay dónde poner ese conocimiento que uno cree que es importante. Y supongo, hablando por gestores, que ellos sienten lo opuesto, que están del otro lado y tienen una academia que no responde a los problemas verdaderamente importantes que ellos necesitan, sino que está preocupada por otras cosas, ¿no? Pero son las reflexiones, caricaturas típicas de los dos lados de esa frontera. La pregunta es muy práctica. ¿Ustedes qué harían del lado que se sientan cómodos, al lado científico? ¿Tendrían que tomar acciones concretas o que posiblemente las hayan tomado como para tratar de hacer esta barrera un poco más permeable, si se quiere, y cambiar los sistemas de decisión a un sistema donde haya una interacción más fluida, ¿no? Entre la ciencia y técnica y la gestión? Arranco, Sí. querés. La primera palabra que me surge es oportunidad. Se abren ventanas donde uno menos lo espera y a menudo, al menos en mi experiencia, se resumen a individuos, personas que son receptivas y traen un problema, y esa oportunidad prospera si uno también está preparado para lo primero, que creo que es exponerse, que es algo que en el mundo académico, al menos para mi generación, es algo para lo que no estábamos preparados. Exponerse significa que llegás con algo que crees que es útil y a lo mejor no sirve para nada, pero lográs convencer al interlocutor de que tu saber sí sirve y que podés recalcular. Lo cual te obliga a la segunda cosa, que es tener una agenda de investigación relativamente flexible, que por suerte en Argentina, por cómo es el CONICET y cómo son las universidades, eso es viable. Creo que en lo que estamos fallando más, o lo que limita, es esa búsqueda de exposición. Entonces, diría que lo primero es eso. Pero en la otra punta me parece que hay ejemplos de toda una vida dedicada a incubar esa conexión, y no voy a hablar de eso porque probablemente Marcelo a lo mejor tiene mucho más para decir en ese sentido. Pero yo me quedaría con eso. Flexibilidad en los programas de investigación. Un oportunismo y una búsqueda de esas personas abiertas y con entusiasmo y liderazgo para, desde la gestión, llevar las cosas adelante. Tal vez puedo mencionar un único ejemplo que quiero destacar, que un subsecretario de Agricultura de la provincia de Córdoba me pidió que le explique un paper que no estaba entendiendo. Cuando vi eso dije, por acá hay que entrar con todo. Nunca me había pasado en la vida. Y bueno, a partir de ahí se disparó una colaboración muy fructífera que transformó también el programa de investigación. Bueno, debe haber millones de oportunidades así que no vi, pero hay que estar abierto y atento. Bien, perfecto. Yo quería compartir una reflexión que va por el lado de... Creo que está... ¿Se escucha? ¿Estás saliendo? Nosotros sí te escuchamos. Ajá, sí. Nosotros escuchamos perfecto. A ver, ahora. Hola. Ahora creo que sí, ¿no? Te paso el mío, sí. Está solo. Tenemos ¿qué? Si no, seguimos y yo voy a arreglar esto. Vení, Néstor. Ahí viene. No te preocupes. Yo le doy con el manual. No, quería compartir dos reflexiones con ustedes vinculados con este tema. Uno de ellos es que en este campo realmente esa distinción entre investigación teórica y aplicada realmente tiene una frontera prácticamente inexistente. Uno, al mismo tiempo que está resolviendo problemas prácticos, está también desarrollando teoría desde distintos aspectos, ¿no? Desde cosas muy básicas vinculados a fenómenos de calidad de agua hasta temas de, bueno, cómo avanzar en sistemas más sofisticados de gestión, ¿no? Eso por un lado.
En segundo término, es que, claro, cuando, tomando las palabras de Esteban, nos exponemos y queremos hacer una construcción ya con otros actores y tenemos que pasar a modalidades que son más de investigación-acción, yo creo que ahí tenemos un gran desafío porque no estamos formados para eso. Estamos formados solo para la primera parte, que es la investigación, y yo creo que es un elemento que hay que empezar a incorporar, ¿no?, en la enseñanza universitaria, cómo hacer esas construcciones, como está haciendo muy bien acá el compañero en el campo de la ciencia ciudadana, ¿no? Tres reflexiones. Una en línea con algo que decía Esteban y también Néstor. Primero, esas oportunidades se generan por el tipo y la forma en que se genera el conocimiento. Hay una sigla que es el CREOL, el conocimiento tiene que ser creíble. ¿Qué tipo de conocimiento científico afecta a la política pública? Tiene que cumplir ciertas condiciones, tiene que ser conocimiento creíble, entonces eso responde a los criterios de producción académica, pero tiene que ser relevante para los decisores y a los actores que están en el debate político, lo que planteaba Néstor. Y el tercer criterio, que es clave en los temas ambientales y es más difícil de considerar, es que los actores perciban ese conocimiento como legítimo. Entonces, credibilidad, relevancia y legitimidad creo que nos permiten, digamos, como establecer ciertos criterios. Bueno, ¿qué tipo de conocimiento puede, cuán más factible es que cierto tipo de conocimiento científico impacte en la política pública? Con respecto al otro, el tema de las relaciones personales, que decía, hay mucha investigación que señala que ese tipo de construcción de confianza entre el investigador y los actores de la política pública es clave. El problema en Argentina, y el caso de Esteban creo que es bueno, es que es esporádico y circunstancial. No se sostiene en el tiempo. Entonces, cuando uno analiza la intervención de la política, de la ciencia, del conocimiento científico, en la planificación de la política en Argentina ambiental, no hay espacios institucionalizados que permitan relaciones iterativas entre los actores del mundo de la ciencia y los actores del mundo de la política, porque eso permite la construcción de confianza, ¿sí? Entonces eso me parece clave. Y el tercer elemento es, y acá va relacionado a lo que decía Néstor, creo que hay instituciones y actores que pueden facilitar esa vinculación. Son actores de frontera, de vinculación. Y nuestras universidades no están formando gente que cumple esos roles. Entonces creo que ese es un área de vacancia interesante para explorar. ¿Qué perfil tendría una persona en ese? Bueno, cuando se habla de los organismos o de la actividad de frontera entre ciencia y política, sabiendo que no son límites fijos, sino que son porosos, etc., generalmente se hace referencia a organizaciones o mecanismos, personas que cumplan ciertas condiciones. Una es que tengan capacidad de entender las lógicas de los actores y los lenguajes de los actores políticos, pero también del mundo de la ciencia. Y las distintas, por ejemplo, en el campo de cambio climático donde yo trabajo, que tengan la capacidad de articular diferentes tipos de conocimientos científicos y no técnicos que inciden en la política pública. Entonces ese rol de articulador es clave, es un rol casi de facilitador entre oferta y demanda, ¿no? Y de alguna manera rinde cuentas a los dos. Tiene que ser alguien que tenga prestigio y pueda rendir cuentas tanto al mundo científico, tecnológico, como al mundo de los actores políticos. Bien, perfecto. En mi caso particular, la experiencia que tengo es que cuando formamos doctorandos, no formarlos todos para el sector científico-tecnológico, porque varios de los doctores que se formaron en nuestro grupo fueron a la gestión. Claro. Entonces eso fue fundamental, porque no quiere decir que siempre, como dice Esteban, muchas veces nuestras ideas chocan porque no es lo que necesitan ellos, pero al estar ellos capacitados, formados, tardamos 2 minutos en ponernos de acuerdo sobre hacia dónde ir. Entonces me parece que es eso, que la primera vez que un estudiante que terminó el doctorado dice me voy a trabajar en la gestión, y en realidad lo que está generando, y después le siguieron varios, ya hay 3 o 4 que están en el mismo organismo, entonces ya como que no es,
ya están adentro de la institución, entonces es mucho más fácil, pero al principio fue, por eso cuando uno por ahí, cuando uno está haciendo el doctorado, uno piensa que la salida laboral, el CONICET, pero también podría ser, un organismo de gestión podría ser un lugar para que se incorporen jóvenes doctores que ayuden a que sean ese nexo necesario. Entonces, me parece que, por ejemplo, el que está a cargo de monitoreo de recursos hídricos en Córdoba hizo su doctorado en técnicas de mediciones hidroacústicas. O sea, la importancia de medir no se la tenemos que enseñar porque la tiene más clara él que todos nosotros juntos. Entonces, eso fue bastante importante porque él es el que está liderando toda la parte de monitoreo. Y si formamos, porque eso tampoco depende de la política, uno tiene becarios, uno está a la derecha, el otro a la izquierda, otro al centro, entonces va a haber gente formada en distintas áreas que en algún momento a uno le tocará estar en la gestión, a otro momento en otro, pero eso va a lograr una continuidad en el tiempo. Así que me parece que va por la formación de recursos humanos. Muy interesante. Imagino que Córdoba tiene una situación un poco particular de que está jerarquizada la gestión, como para que sea atractivo para alguien con un doctorado ir a hacerlo, lo cual no es el caso, por lo menos en mi experiencia en Chubut, por ejemplo. A mí lo que me pasa cuando los primeros años, yo estoy en tercer año de la facultad, le digo a los chicos, a ver, ¿cuántos de ustedes que les gustaría hacer servicios profesionales? Levanta la mano la mayoría. ¿Cuánto les gustaría hacer docencia, investigación? Y cuando le digo gestión, hace unos años era 0. La pandemia nos ayudó a que se notó la importancia de la gestión, más allá del desarrollo científico y tecnológico, también la importancia de la gestión. Y ahora ya hay grupos que le está interesando la gestión porque ellos tomaban como que la gestión y el empleo público eran lo mismo. Y no, le digo, bueno, después de unos años no digamos que no tenemos cloaca, no tenemos... Porque eso lo vamos a necesitar y necesitamos gente formada en la gestión. Entonces, bueno, desde la universidad le empezamos a decir la importancia, cosa que después también cuando estén en el posgrado también lo vean como algo que les interesa y ver si se pueden seguir en esa línea. Claro. Ahí me preguntaba, cuando vos hablabas, ¿en qué medida el programa tan impresionante que desarrollaron ustedes con Conciencia Ciudadana tuvo un impacto en la gestión? ¿Tuvo un impacto en la gestión? ¿Se proyectó? ¿Es algo que movió? Porque suena como que sí, que debería, ¿no? No, nos ha pasado casos de que llaman, por ejemplo, este año el intendente de Elena llama y dice, me estoy inundando, la red oficial mostraban todos 40 milímetros, cuando nos llegan los datos, dice, no puede ser, nos empiezan a llegar los datos de la Ciencia Ciudadana, eran 130, 150 milímetros, pero todo bien concentrado, y la pudo captar. Entonces, cuando empezaron a ver que la Ciencia Ciudadana puede proveer información que debe ser entendida como complementaria a la información oficial, ahí empezó la gestión a ver que es algo que pueden apoyar. Siempre pensando como algo complementario y no en reemplazo de. O sea, no se puede pensar que una provincia va a tener solo datos de ciencias ciudadanas. O sea, un comentario. Aunque no lo crean, Marcelo cuenta el 5% de lo que hace. Y algo que él no dijo, él incubó, creo, decime si me equivoco, Marcelo, pero incubaste con los años un ámbito de investigación que generó ese puente hacia la gestión, y me parece que mucha de la gente que pasó por tu grupo y va a la gestión no se siente sola. Siente que tiene el respaldo de un ámbito de investigaciones que tiene siempre las puertas abiertas, y creo que esas son construcciones de décadas de relaciones humanas y confianza que en algunas de las provincias, y creo que Córdoba es uno de los mejores ejemplos, se pueden desarrollar a esa escala más pequeña a lo mejor que tiene la gestión de una provincia y no la de la nación, que es más volátil y más gigante. Sí, lo empezó la generación previa nuestra, que el ministro ahora es doctor, también se formó doctorado. O sea, ellos crearon la maestría, el doctorado, y eso fue haciendo todo. Pero me parece, yo estoy convencido que la formación de recursos humanos es clave y que los recursos humanos terminen ahí, en esos organismos, porque eso hace que todo sea muy, muy fácil. Yo, por ejemplo, y el desafío para nosotros es que más gente formada ocupe lugares de toma de decisión. Difícil sería que un ministro de salud sea un abogado, entonces la decisión no va a ser la mejor. Entonces, bueno, en ambiente tendría que pasar lo mismo, que sea gente formada en ambiente. Néstor, ¿qué? Sí, totalmente de acuerdo que muchos de estos procesos que en definitiva implican la construcción de confianza entre, digamos, los distintos mundos o esferas son procesos de muy largo aliento. Pero quería hacer una contribución adicional, un poco en enclave de autocrítica, ¿no? Y de autocrítica de nuestro ámbito, del ámbito académico.
que por suerte está cambiando, pero por muchos años el sistema y el sistema de evaluación académica no tenía ningún incentivo para justamente recorrer estas interfaces, ¿no? Y hoy vemos, incluso es muy interesante lo que está ocurriendo en el ámbito europeo con ya todos los estudios y avances para incluir en la evaluación académica el impacto social o el impacto local de grupos de investigación, ¿no? Y creo que eso, obviamente esto no tira por tierra toda la construcción previa de cómo evaluamos académicamente, sino que son otros pisos que se agregan a la torta, ¿no? Pero que hay que prestarle atención porque probablemente llegarán unos años más tarde a nuestro sistema, pero creo que el rumbo está muy claro hacia dónde va. Bien, bien. ¿Hay alguien que quiera intervenir en este punto? Preguntas, yo no veo mucho acá, pero Podemos pasar el micrófono también. bienvenidos. ¿Sí? Allá hay una pregunta. Leandro. Sí, Leandro García Silva. Bueno, como ustedes saben que este es como un tema que me obsesiona hace mucho tiempo, de tratar de juntar mundos que no siempre se juntan. Y un poco la pregunta de cómo hacerlo, en lo que les toca tal vez a ustedes, desde el ámbito más científico. Mi experiencia es más desde el lado de una gestión profesional, no necesariamente desde un cargo político. Pero hay un punto muy natural de interfase a largo plazo que es la vida política de las universidades, que tal vez sea un punto de encuentro de donde se forman las clases dirigentes que después llegan al Estado y tal vez el punto donde más cerca están del sistema científico tempranamente. Y sin embargo, esa es una tarea, así como estamos acostumbrados a ver que el mundo de la ciencia y la tecnología tiene sus ritos y tiene sus espacios de encuentro, como un congreso, por ejemplo. Otros actores también tienen sus lugares de encuentro, sus ritos, sus formas de socializarse. Y me parece que ahí hay una necesidad de hacer un esfuerzo deliberado porque esos dos ámbitos se junten. A veces es de más largo plazo esa tarea, pero puede ser muy productiva, porque después es más difícil. Ya cuando las vidas tomaron caminos tan separados a lo largo de las carreras, tanto de quienes hacen política o llegan a la gestión, como quien permanece en el ámbito científico, es muy difícil volver a encontrarse, salvo situaciones fortuitas. Es un poco lo que decía Daniel, digamos, cómo creamos ámbitos permanentes de interacción. Y yo agregaría eso, cómo creamos ámbitos tempranos de interacción. Y me parece que ahí hay una de las posibles, no sé si claves, pero líneas de trabajo que están más a mano de lo que a veces pensamos, porque nos cruzamos en los mismos ámbitos un rato antes de que la vida nos termine de separar en términos de carrera. Y me parecía que era una posibilidad más que se agrega a todos estos ámbitos que se pueden ir creando, como fueron o las redes o las relaciones personales que siguen siendo muy, muy importantes. Pero uno a veces mira el mundo de la política y lo ve bastante caótico, y no porque no lo sea, pero también tiene sus instituciones, sus ámbitos, sus ritos y sus formas de socializar. Y ahí me parece que hay un vínculo posible por construir que tal vez pueda dar algún fruto en esto que estamos preguntándonos. ¿Alguna reflexión con eso? No, yo comparto el comentario del Andri. Estamos hablando del mundo de política así de forma muy general, pero si uno empieza a desagregarlo, hay distintos actores y entender sus lógicas, sus intereses, etcétera. No es lo mismo la dinámica, la lógica, los intereses de la burocracia profesionalizada dentro del Estado que de los actores políticos que están sujetos a los ciclos, a la vida política electoral, digamos, ¿no? Entonces, entender, y por ejemplo, hay espacios de socialización, de innovaciones de política pública que se transmiten y se difunden a través de estos circuitos de
la burocracia tecnocrática dentro del Estado, digamos, ¿no? La forma en que está escrita el programa de cambio climático de la Ciudad de Buenos Aires, su estructura, es la misma que la de Ciudad de México. ¿Y por qué? Porque cuando Ciudad de México hizo su plan, que fue después de Cancún, de la COP de Cancún, y se hizo un encuentro de ciudades, los equipos técnicos de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron allí, aprendieron de la experiencia del equipo de México, trajeron esa experiencia y la adaptaron al contexto. Entonces hay cuestiones, por ejemplo, en esos ámbitos de burocracias profesionalizadas, que es el prestigio profesional, etcétera, que son intereses y dinámicas distintas a lo que manejan los actores políticos, un legislador, un político electoral. Y hay que entender esa dinámica distinta. Claro, bien. ¿Alguna otra pregunta del público? Si ampliamos la mesa, ¿no? Allá hay una pregunta. Tengo una luz que me da en los ojos. Sí, un poco en el marco cognitivo de las políticas públicas y de los referenciales, surge un poco la cuestión de la relación de lo humano con lo no humano, un poco en estas perspectivas poshumanistas. Y bueno, ¿cómo ven ustedes la recepción por parte tanto de la ciencia como de la gestión de estas perspectivas poshumanas o de la relación entre lo humano y lo no humano? Muy buena pregunta. ¿Alguna reflexión? A ver, yo creo que sigo sin audio. O No, ahora, sí, ahora sale, perfecto. Lo saqué de la caja y creo que se arregló. Yo creo que justo voy a tomar el libro que me pasaste, Esteban, que mencionaba al final de la intervención sobre la naturaleza en última instancia de cómo se dirimen estos problemas, que se dirimen en la esfera social y política. Creo que tienen un componente ético central. Y en esa dimensión ética, digamos, creo que se incluye de lleno tu pregunta, ¿no? En el sentido de que uno éticamente puede estar parado exclusivamente en una visión utilitarista, donde esos bienes y servicios que provee la naturaleza están en función exclusivamente del hombre, o lo piensa en un contexto más amplio de, bueno, cómo es funcional para el bienestar humano, pero para la integridad de la biosfera, para la biodiversidad, etc. Y en esa dimensión también existen parte de aguas, ¿no? Divisorias, y que muchas veces en la parte ética, no sé por qué, deberíamos comenzar explicitando cuál es nuestro punto de partida y no lo hacemos, ¿no? Uno deduce después de muchas horas de hablar con alguien cuál es, en definitiva, su punto de partida, ¿no? Pero creo que hay un punto central y ahí hay divergencias importantes que yo los pongo en la cajita ideológicas y éticas, ¿no? Pero es central, ¿no? Y creo, cierro con esto, que en nuestro continente es clave, ¿no? Porque si miramos los temas de manejo de agua en las zonas andinas, el componente no humano es decisivo, ¿no? Incluso en términos de planificación y ordenamiento, por dónde pasa un canal, etcétera, ¿no? Sí, yo no puedo traer comentarios de mi práctica, pero sí la sensación de que lo no humano como componente simbólico en montones de las contiendas o dificultades de manejo del agua en las que nos metemos está siempre presente. Personalmente no tengo las herramientas, me parece, para manejarlo o hacerlo explícito, pero la propia ley de bosque de Argentina, impulsada fuertemente desde los sectores urbanos hacia el resto del territorio, probablemente venga muy estimulada por la valoración de lo no humano. Y después, como todavía no estamos preparados para eso, lo vamos tapizando de argumentaciones pragmáticas. Pero el germen muchas veces es esa ética de lo no humano con lo que cohabitamos en este planeta. Tengo la sensación de que cada vez va a ser más fuerte y más explícito eso, pero estoy atento esperando. En el manejo, ahora que hace todas estas reflexiones, Esteban,
si vemos el campo de los, por ejemplo, de los caudales ecológicos, ves exactamente esa Sí. división que en última instancia es ética, ¿no? Cuando vos tenés posiciones o aproximaciones que tratan simplemente de asegurar un caudal mínimo que transite ese cauce superficial, o posiciones que además de eso están preocupados de mantener cierto régimen de pulsos de inundación, de conexión con la planicie de inundación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay diferencias muy grandes que sostienen una alternativa o la otra, ¿no? Allá hay una pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Yo, para linkear algunos desafíos, por un lado, hablando sobre esta cuestión de los silos y la interdisciplina o transdisciplina, también hay como un nuevo problema, o sea, yo que estoy haciendo una maestría en cambio climático, que también se generan nuevos silos, es decir, nuevos silos donde el mundo es carbonocéntrico, por ejemplo, y entonces hay otro tipo de cuestiones que pasan a un segundo plano y donde por ahí inclusive cambio climático entra en conflicto con ambiente, que uno pensaría que venía en la misma cartera o que va hacia el mismo, hacia una cuestión más holística. Y por el otro lado, hay, digamos, con toda la presentación de Marcelo sobre ciencia ciudadana y entendiéndolo desde una concepción como la de Arjuna Padurai, que habla del derecho a la investigación. El derecho a la investigación en todas las instancias educativas, no solamente el derecho a ser sometido a toda clase de cosas que tal vez no tienen relación con las necesidades, ¿no? Para participar ¿no? una ciudadanía activa. Y en ese sentido, nuestras estructuras universitarias, a diferencia de otras que ya existen en Estados Unidos, en Francia, son muy rígidas. Es decir, en Francia uno puede hacer un curso de grado de, no sé, matemática y agro, o matemática y derecho, o sea, alguien podría trabajar en modelización agrícola porque tiene esos intereses. Sin embargo, acá, digamos, las estructuras ya desde el vamos, o sea, no permiten esa, digamos, una mayor flexibilidad en la interdisciplina en la carrera de grado. Entonces sería como ir avanzando, no que después de eso uno tenga que volver a incluir las cosas, sino ya desde el vamos, que hay cosas que pueden ir, digamos, que tal vez alguien puede, con lo que hay, armar caminos más entrelazados, ¿no? Para resolver distintos desafíos. Bueno, que sería como otra dimensión de la participación al interior de los sistemas educativos, ¿no? Bueno, no sé si fue una pregunta, pero bueno, como... Sí, ahí quería comentar yo que el tema este de que las unidades académicas son rígidas, le quería contar lo que nos pasó con... que tenemos que hacer cambios internos ahora, porque hace 10 años empezamos con los proyectos de ciencia ciudadana y esas niñas y esos niños llegaron a la universidad y venían haciendo ciencia hace 10 años. Llega una nena, una nena ya no, porque llegó a la universidad, yo, con los ojos llorosos me dicen, Marcelo, no me dejan hacer ciencia en la universidad hasta que no esté en cuarto año. Porque toda la ayudantía de investigación, si ustedes ven las becas de iniciación, se le llaman así, becas de iniciación de la investigación, son para alumnos que tengan el 60% de las materias aprobadas y ningún grupo de investigación sumaba estudiantes si no estaban en los últimos 2 años de la carrera. Y ella me dice, llegué a la universidad que para mí era el lugar donde iba a hacer ciencia, y me dicen que no puedo hacer ciencia por 3 años. Así que bueno, ahora logramos cambiar los regímenes de ayudante de investigación y todo, que se pueden hacer investigación desde que entraron a la universidad. Pero incluso ahora hay que convencer a los profesores que un joven de 18 años puede ayudarle a hacer investigación, porque por más que esté la reglamentación, hay muchos profes que me dicen, no, todavía le falta mucho, y en realidad ya viene haciendo ciencia hace 10 años, o sea, seguramente puede aportar y puede aportar mucho, quizás desde otro lugar, pero bueno, tenemos que hacer cambios. Como vos decís, todo esto se está moviendo y genera nuevas cosas, pero también la universidad tiene que responder a esa. Nosotros tenemos ayudantía de investigación, ayudantías de docencia y ayudantías de extensión. No hay ayudantías de gestión. Nosotros estamos empujando para que en la universidad también haya ayudantía de gestión, que ayudantía de gestión estén acompañando a un ministro o a una persona durante todas las actividades que hacen para que vean cuáles son
el tipo de reacciones que tienen que hacer, cuáles son las presiones, o sea, para que empiecen a vivir lo que es la gestión, pero no formamos a gestores dentro de la universidad, entonces que haya ayudantía de gestión, que la investigación se pueda hacer desde los primeros años, son todas cosas que tenemos que cambiar desde la academia. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Sí. Bueno, ¿alguna reflexión final? A mí me quedaron rebotando algunas cosas particulares, no sé si es el momento por ahí para hablarlas, y ya que no hay más preguntas. Una es el tema que me gustó mucho de tu charla, Daniel, que me parece que es un punto como me hubiera gustado seguir charlando, que es el tema de sirve o no sirve la participación, a ver, con el tema de la valorización de la. Y a mí me pareció interesante verlo así, vos lo planteaste muy bien, todos los argumentos que había de la valoración por la participación y el valor de la participación, o si verdaderamente tenía un impacto real en que las cosas se hagan mejor o no. Creo que medio en la idea que hubo, por lo menos con la que yo tengo, pensaba que otro argumento para la participación es algo que tiene que ver con la estabilidad de los sistemas. Pero me pareció, no sé si estaba en uno de esos, tal vez en la parte de la eficiencia de los sistemas, por el tema de que muchas veces en los temas sociales, cuando yo veo que la gente plantea temas de participación y cosas de ese tipo, plantea cuestiones donde hay que resolver conflictos entre gente. O sea, una vez que uno encuentra el trade-off y el balance, resuelve el problema. Nosotros tenemos otro problema, que tenemos que resolver el conflicto con lo no humano, digamos, ¿no? Y con la naturaleza, que nos pone sus restricciones, y tenemos increíbles incertidumbres acerca de cómo funciona el sistema. Así que estamos obligados a ir a sistemas que sean flexibles a medida que aprendemos. Y a mí, una cosa que me pareció súper interesante cuando empezamos en Chubut, con el trabajo con las instituciones, es poder socializar nuestras incertidumbres con los que toman las decisiones. Que ellos entiendan las incertidumbres y empezar a socializar eso y a tratar de despejar esas incertidumbres como un proceso colectivo, de corresponsabilidad, si se quiere. Y ahí me parece que hay una clave de, tal vez una de las sutilidades que yo por lo menos veo que son particularmente importantes de la participación. Y es esa parte que tiene que ver con que todo el cuerpo de gente que está involucrada en las decisiones o el sistema de decisión o de sus consecuencias entienda que es un sistema dinámico, digamos, y que hay incertidumbres y de alguna manera no es eso rompe un poco la idea del científico viniendo a decirme qué hacer, hay un problema, así la simplificación que está en la cabeza de mucha gente, ¿no? Interesante, no lo había pensado en esos términos. Creo que ahí, con respecto a ese elemento de estabilidad, que después nos quedamos conversando después de la presentación con alguien que venía no sé si todavía está, del sector de recursos hídricos, y planteaba que esta persona trabajaba en administración, en el área de regulación de tarifas, etc. ¿no? Que una cosa que ella había vivenciado era que en la discusión tarifaria, por ejemplo, la iteración de la participación, en la repetición de los espacios de participación, etc., generaba capacidad en los actores sociales para participar de ese diálogo, digamos, ¿no? Y ahí creo que hay un elemento interesante, porque cuando vos tenés espacios de participación que se caracterizan por la estabilidad, que no es el caso de la política pública en los países de la región, ese proceso de aprendizaje social, tanto desde el punto de vista de los actores, producto de la participación, como también de los administradores públicos, se puede dar. Pero cuando vos tenés sistemas políticos signados por la poca estabilidad de las políticas públicas y los cambios abruptos, es mucho más difícil, y si a eso le agregás, en el caso ambiental en general, alto nivel de conflictividad social, donde las visiones chocan fuertemente y de manera de valores básicos, con lo cual las posibilidades de construcción de consenso y de acuerdos son más limitadas. Es mucho más difícil que la participación pueda lograr esos espacios y no se transforme en otro campo del debate político no racionalizado, del que grita más fuerte, ¿no? Que es lo que ocurre muchas veces en algunas audiencias públicas
por ejemplo, en proyectos de inversión, ¿no? Entonces, es interesante porque sí, la participación cuando se regulariza y forma parte de áreas de política pública con cierta estabilidad, permite esos aprendizajes. Tal vez el riesgo ahí es que se burocraticen los distintos actores y pierdan, digamos, la espontaneidad de la representación del vecino, del afectado, ¿no? Que eso sucede en muchas organizaciones no gubernamentales profesionalizadas. Pero el otro, yo te diría que eso sucede en Argentina, esta es mi opinión, en muy pocas áreas de la política pública. En general lo que encontrás es situaciones de inestabilidad, de alta tensión, de poco aprendizaje participativo y reflexivo, y donde los espacios de participación pública se transforman en otro escenario para el griterío y no para el debate, ¿no? O sea que hay mucho para aprender ahí. Claro. Yo creo que en esa clave hay un atributo central que es la persistencia en cuanto a la participación y que se sostenga la participación en el tiempo. A nosotros, por ejemplo, nos pasó lo siguiente: esa comisión de Cuenca se construye en el 2010, trabaja rápidamente durante un año y genera su plan de acción a finales de 2011. Y ese plan de acción, como nuestro régimen no era no vinculante, tenía que ser firmado por todos los ministerios encargados de su implementación. Y pasaron 4 años para que lo firmara. Era tremendo porque esta comisión se reúne todos los meses y todos los meses era durante 4 años y firmó. Y la firma vino después de una crisis, ¿no? Emergió la crisis en el otoño de 2015 y bueno, se tomó el documento y de la noche a la mañana se firmó. Pero ahí surgió un aprendizaje, un aprendizaje social muy interesante, que todos se dieron cuenta que las ventanas de cambio, las ventanas de oportunidad para incidir son muy acotadas y uno tiene que estar preparado. Y eso fue una lección que quedó grabada a fuego. Por ejemplo, nos pusimos a trabajar en el plan de ordenamiento, llevamos 3 años esperando su aprobación y así vamos con todas las cosas, pero ahí hubo una enseñanza por más que trabajemos, generemos documentos, tengan buena base, etcétera, hay una cantidad de factores que determinan su posibilidad de aplicación, que lamentablemente en muchos de los casos que nosotros trabajamos son crisis, ¿no? Son crisis. Que bueno, de hecho en el proyecto Gobernagua quedó bastante claro que los aprendizajes de las crisis son bastante efímeros, digamos. Exacto, y uno puede rescatar muy poquitas cosas después de las crisis hídricas que uno diga que perduraron, ¿no? Y una pregunta que queda flotando, que es, ¿las crisis favorecen la participación o al revés? O al revés. Ante la emergencia y el miedo, decís, bueno, que haya uno solo que tome la decisión y nosotros seguimos. Yo con la participación me llevo muchas dudas todavía. Por ejemplo, con esta cuestión de la participación y la estabilidad. Uno de los sistemas más participativos por su constitución que hay son con los consorcios de riego. Y a veces son cristalinos ante el cambio, no pueden responder, generan estructuras de poder que perduran mucho tiempo y no se pueden adaptar al cambio. No con esto quiero decir que un sistema dictatorial sería mejor, pero estaría preparado a que algunos sistemas participativos que perduran mucho tiempo generan también mecanismos de resistencia y se hacen, por ejemplo, en el caso de Mendoza, siendo hoy otros sectores que no son el vitivinícola mucho más protagonistas de la economía, el poder sobre el agua lo sigue teniendo el agro. Y hay como un retraso en ajustarse a esa realidad y bueno, no sé si hay mendocinos acá, es motivo de muy fuertes discusiones. Y es ese sistema participativo antiguo, tradicional de consorcios de riego, parte de esa resistencia al traspaso de poder. Con lo cual, no sé si hay una respuesta, pero me parece que el alineamiento automático con cualquier sistema participativo va a ser siempre mucho mejor. Yo lo sometería a un análisis, por lo menos. Sí, yo comparto plenamente. Y sin saber todo lo que vos sabés, Daniel. Lo digo desde mi humilde posición de ingeniero agrónomo, nada más. Por lo que está planteando, bueno, esa pregunta básica al diseño, ¿quién participa? Es clave, digamos. Cuando ciertos actores, las instituciones y los regímenes
se constituyen para preservarse. Claro. Entonces tienen dinámicas no sé, De no autoperpetuación, tienen dinámicas sí, sí. de autodestrucción, sino de autopreservación. Y los regímenes sociales e institucionales también. Entonces, generalmente el cambio viene por factores exógenos, shocks, ventanas de oportunidad. Sí, bueno, es interesante eso, porque es como la participación siempre en ese sentido es parcial, ¿no? Es sectorial, es buena, tiene una parte, pero no deja de ser un consorcio de riego que tiene un interés particular y representa una parte. Nosotros encontramos en Chubut, por ejemplo, una muy buen eco en las cooperativas que proveen el servicio de agua. Y fue una oportunidad increíble para hacer el enlace entre nuestros resultados y el manejo del agua, en un grupo muy importante y poderoso, bastante progresivo. Bueno, se alinearon sus preocupaciones, que eran la calidad del agua, con la investigación. Claro. Posiblemente cuando emerja otro tipo de problemas, ahí ya no estén tan alineados los intereses y la participación completa y absoluta de todos los sectores, claro, eso ya manda alguna estructura tipo comité de cuenca formal, con esta estructura. Que ya estamos hablando de tal vez un objetivo que uno tiene como ideal en algún momento, tener un comité de cuenca con estructura lo más participativa posible. Tal vez desde nuestro lugar, y creo que los proyectos que les comenté hoy desde la Fundación, lo que buscan de algún modo es abrir ventanas de participación que no existían, la participación disruptiva la llamaría, de formas que antes no teníamos, como también una forma de explorar transformaciones que no están en el radar o que no están siendo catalizadas. A mí me gustó mucho un término que utilizaste hoy, de gobernanza opaca, ¿no? Que justamente, digamos, uno de los pilares es que para que la participación sea genuina en sistemas que siempre van a ser asimétricos en términos de información y de poder, uno lo que puede es reducir esa asimetría, pero esas asimetrías siempre están instaladas. Creo que justamente frente a todos esos desafíos hay que hacerlo lo más transparente posible. Por eso los procesos de ciencia ciudadana son claves, porque son tal vez la forma más potente de involucramiento de la sociedad, no solo en irse a sentar en una mesa, sino ya estar en la generación de la información, en comprender los procesos, etc. Yo creo que eso también es algo que falta entender. Yo con los años me ha cambiado la pregunta, ¿no? Antes me preguntaba, pero ¿por qué una comisión de cuenca no funciona? Hoy en realidad me pregunto, ¿cómo hay algunas que funcionan, ¿no? Porque claro, vos largás a toda esa gente a sentarse juntas, nadie es especialista en facilitación, nada, y en realidad lo milagroso es que funciona. Bueno, allí tuvo una línea de trabajo dentro de gobernanza, que es la gobernanza colaborativa, ¿no? Que se plantea la pregunta, bueno, ¿bajo qué condiciones los actores sociales colaboran? Sí, una pregunta viejísima en las ciencias sociales, en la relación internacional, pero bajado a la discusión de la gestión de problemas colectivos, ¿no? Y bueno, hay algunos modelos ahí que están en tensión, pero todos ellos subrayan este tema de no hay receta única. Son configuraciones contingentes, las que explican bajo qué condiciones los actores tienen con intereses distintos, y es mucho más difícil generar esa gobernanza colaborativa cuando estás hablando, y ahí traigo tu pregunta de lo no humano, visiones, digamos, donde lo que está en discusión son cuestiones bien principistas, bien de principio, digamos, ¿no? Si consideras, o sea, en la discusión de sistemas alimentarios, al movimiento vegano no le es suficiente hablar de bienestar animal, porque el tema no es cómo lo trata, sino que el animal es un sujeto de derecho. Digamos, la cosmovisión cambia totalmente. Entonces, la posibilidad de articular intereses allí es mucho más compleja. Bueno, tenemos programado un coffee break. Yo agradecerle las conferencias, creo que aprendimos muchísimo. Espero que todos hayan disfrutado de las conferencias. La verdad, un lujo. Muchas gracias a los cuatro. Y bueno, son temas que no se cierran nunca, ¿no? Así que vamos a seguir discutiendo en los próximos congresos. Así que bueno, agradecerles. Gracias. A ustedes fundamentalmente.